Analía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Hola, buen día, ¿cómo están? muy bien. Aquí eligiendo hablar, decíamos, del cortisol, pero a la vez de este modo supervivencia en el que entiendo estamos la gran mayoría de todos nosotros y estaría bueno que nos expliques por qué y qué implica estar en este sistema o en esta naturalización del estrés. Sí, tal cual como vos decís, Pau, hemos naturalizado vivir en modo supervivencia, vivir en un estado de estrés crónico. Lamentablemente le echamos la culpa al cortisol cuando en realidad el problema lo tenemos nosotros, que nos hemos puesto en un lugar de seguir en alerta todo el tiempo y no darnos cuenta de los síntomas o de las cosas que esto nos genera, porque en realidad le echamos la culpa al cortisol cuando no es culpable de nada. Nosotros estamos activando un mecanismo que es para un evento, que es para salir de alguna situación en particular, lo estamos utilizando, lo estamos sosteniendo en el tiempo y ese es el problema. No Claro, es es la decir, culpa del cortisol. claro, digo, no sé, a ver, poniendo un ejemplo, si yo tengo alguna situación en la calle, no sé, un intento de robo o un intento de Lo que, arrebato, es el cortisol el que a mí me ayuda a reaccionar y, no sé, el que salir te va a corriendo. salvar, el que te va a salvar no solamente en un robo, en una situación de estrés, sino también en una situación, una patología infecciosa o lo que sea, lo que te va a resolver el problema es el cortisol. El tema es que nosotros lo tenemos activo todo el tiempo, no dejamos descansar, no dejamos que ese cortisol baje y después le echamos la culpa, uy, tengo el cortisol alto. El cortisol bajo también es un problema por haberlo utilizado durante mucho tiempo el cuerpo en modo supervivencia, que es lo que estamos hablando ahora. Así que sí, lamentablemente naturalizamos algo que es un salvavidas para determinados momentos. ¿La adrenalina qué rol juega acá? La adrenalina se dispara con el cortisol, pero dura segundos, Ah, dura como máximo un minuto y es lo que me da mucha energía y fuerza. El problema es que el cortisol es el que se sostiene en el tiempo. La adrenalina sí o sí tiene una vida media muy bajita y se consume rápido. Ujú. Es ¿Qué, lo que me da la taquicardia y el impulso, pero se va rapidísimo. Lo que queda sostenido es el cortisol. ¿Y qué significa vivir en modo supervivencia? ¿En qué estado de situación nos encontramos? Sobre todo sin darnos cuenta, creyendo que llevamos una vida muy normal. En un estado de vulnerabilidad, sin duda, porque el cuerpo en modo supervivencia no puede reparar. Entonces, si tenemos alguna lesión o alguna inflamación en algún punto del cuerpo, o hicimos mucho ejercicio y no tenemos reparación de ese músculo, no tenemos reparación de nuestro sistema nervioso, no vamos a tener buena memoria, no vamos a tener buen descanso, no vamos a tener buenos niveles hormonales por la noche. Entonces, todo lo que sea reparación, que el cuerpo lo hace de noche, lo hace de manera, cuando el cuerpo descansa, si estoy en modo supervivencia, no reparo. Entonces, cualquier cosita que sea pequeñita, cualquier desequilibrio, va a ser como una bola de nieve que no se repara, no se repara y me va a desencadenar en alguna enfermedad o algún estado de vulnerabilidad. Sin duda, el que vive en modo supervivencia es una persona que no está sana y no lo va a estar. ¿hay alguna edad promedio de personas que viven en este estado, en este modo, o algún niño lo puede sufrir también? Lo pueden pasar los niños, lo pueden pasar los adultos mayores. Uno es como que lo escucha más en la persona entre los 35 y los 60 años, porque es la persona que por ahí más llega a la consulta quejándose de cansancio, quejándose de insomnio, o te consultan por síntomas de menopausia, y en realidad esto viene desde larga data, viene quizás desde antes de los 30, porque todo depende de la situación que nos lleva. Y lo que hablamos la vez anterior, que también está bueno recalcarlo acá, que muchas veces el modo supervivencia es un modo en el que nos ponemos nosotros con nuestra mente y nuestra cabeza y quizás no estamos teniendo una situación que es muy probable que no estemos en una situación de peligro. El cuerpo sí está en modo supervivencia sin tener una situación real de peligro, ¿sí? Claro. Es algo que nos estamos creando nosotros por vivir a las corridas, por tener mala alimentación, por tener mal descanso, por estos pensamientos rumiantes que son más, nos preocupamos más de lo que nos ocupamos, y esto que hablamos siempre de que el cuerpo hace también lo que yo le digo que haga. Claro, Lo claro. principal Si acá yo es estoy es el pensamiento, digo, ¿no? Intensamente. Exacto, exacto. Por eso esto de la hincapié en hacer relajación, de hacer grounding, de hacer actividad física, porque en realidad no estamos en un peligro de que nos está corriendo un animal todos los días que nos va a matar.
Claro. Muchas veces lo que nos corren son preocupaciones o cosas que son, a ver, controlables o que las puedo ir organizando de una manera diferente, si me alimento mejor, si estoy más al aire libre, si charlo por ahí con mi entorno, si tengo algún problema o algún conflicto. Hoy existen terapias, 1 millón de terapias, y existen maneras de salir de ese lugar. Lo que pasa es que lo hemos naturalizado tanto que parece que cuanto más tiempo estoy productivo, cuanto más tiempo estoy activo, cuanto más cosas haga, estoy mejor. Y en Porque, realidad por ahí, u- más cosas hago, más me alejo de la salud y más vulnerable estoy, no más claro, sano estoy. ¿por qué nos cuesta tanto, por qué nos cuesta tanto estar sin hacer nada, pero literalmente sin hacer nada, sin que eso nos provoque una incomodidad o la sensación de que estamos en falta? Digo, porque no es solamente Tal estar cual, trabajando todo el día, sino que uno vuelve a su casa y tal la cual, sensación es que no podés estar quieto. Bueno, perdón, Cristian tal Castro, cual. los comentarios que Claro. hizo Cristian Castro de decir, yo no hago nada, pero ¿qué haces? Nada, Nada. nada. Me encanta que no hagan nada, porque de esa manera el cuerpo está descansado para poder hacer otras cosas. Ujú. Pasa que también, no sé a ustedes, pero nos ha pasado cuando éramos chicos que tu mamá no te decía, no podés no hacer nada. Claro. Sí, 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 hay un Y eso nos concepto quedó de en la productividad. cabeza. Sí. Claro, Totalmente. como que cuanto en más lugares trabajes, más cosas hagas, más cosas estés haciendo o estés pensando el multitasking, que yo Ujú, me puedo ocupar de 10 cosas a la vez, uno lo ve como súper productivo, como que, uy, mirá qué brillante, cuántas cosas hace. ujú. Y en realidad no focaliza en ninguna, o sea que de 20 cosas que hace, le están consumiendo toda la energía que tiene y el día de mañana tiene una gripe que le dura, no sé, 45 días. En Claro. realidad no es ser productivo eso. Productivo es hacer una cosa a la vez, bien, en foco, disfrutar, tener el cuerpo sano, tener la mente sana. Pero el cuerpo en estado de simpaticotonía permanente, de estrés permanente, es lo más antisaludable que existe. ¿Se da más en mujeres o en varones? Perdón, Pau. Yo veo mucho en mujeres porque vienen con mucho desgaste, sobre todo en cuando hay una paternidad pasiva, la mujer toma un rol mucho más activo y tiene mayor desgaste, entonces lo veo más en ese lado. Pero sí atiendo muchos pacientes hombres que están en modo supervivencia durante mucho tiempo por la preocupación, por el trabajo, por llegar a fin de mes y porque no llego a rendir tal cosa. Por ahí se ve mucho más en las empresas cuando les exigen determinada Claro, productividad. claro, claro, claro. Analía, sucede, me encuentro con muchas mujeres que lo que me dicen es, estoy llevando adelante una alimentación más saludable o intento hacer una reducción calórica de aquello que elijo para alimentarme, hago actividad aeróbica, hago actividad física, no puedo bajar. ¿Eso también tiene que ver con el estrés? ¿Muy alto? No, No puedo no puedo bajar de bajar de peso, no puedo peso, bajar de estrés. no puedo bajar de peso. Cuando el cuerpo está en estrés, guarda energía, ¿no es cierto? Por eso cuando hacemos un control del paciente siempre evaluamos cortisol, sangre, saliva y evaluamos varias cosas. Mientras el cuerpo está en estrés, no va a bajar de peso. Y si baja muchas veces lo hace lamentablemente por la masa muscular. Entonces el paciente como que pierde músculo y la pancita la sigue teniendo. La grasa, cuando está mucho tiempo en el cuerpo, pasa a ser tóxica. Vos imaginate que si yo tengo algo tóxico en el cuerpo y estoy en modo supervivencia, lo último que haría es abrir esa caja. Porque si yo abro ese tejido, largo los tóxicos y a mi cuerpo sería una bomba. Entonces esa grasa que contiene tóxicos, metales pesados, inflamación, productos de esta inflamación, están como guardaditos en el tejido graso. Si yo en un estado de estrés constante, abro eso, complico más la situación. Entonces el paciente está bien que no baje de peso porque el cuerpo se está protegiendo. No sé si me explico. Sí, 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 perfectamente. sí, sí, sí. Cuando la grasa queda mucho tiempo en el cuerpo, está guardando ahí y ya pasó a ser tóxica. Ya no es la grasita que junté en las vacaciones de una semana. Ya hace más de 60 días que la tengo en el cuerpo, ya tiene mucho más que tejido adiposo, ya está inflamada y es un riesgo. Entonces, si yo vivo en estado de estrés constante, el cuerpo no puede gastar un chiquitito más de energía o arriesgarse a que explote todo por abrir ese tejido graso. Entonces lo sigue guardando. Un buen Y vamos indicio. viendo cómo se vamos. Está Voy bien. resolviendo lo urgente, no produzco hormona, o sea, necesito colesterol y no tengo, no sé de dónde sacarlo, empiezo a romper otras estructuras, el cuerpo lleva a un desequilibrio mayor del que venía
Y ahí, bueno, lo último que voy a hacer es perder peso. Y de ahí empiezan todos los otros síntomas como la hipertensión, el insomnio, la neblina mental, la dificultad para ganar masa muscular. Hay un montón de síntomas que se empiezan a complicar. Claro. Analía, clarísima. No son solo palpitaciones. Viste que uno por ahí asocia como que el modo supervivencia es ataque de pánico y palpitaciones. Claro. Claro, sí, 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 sí. O el Mucha ACV. gente ni siquiera se da Tal cual. cuenta Claro, que está en ese Exacto. estado. Exacto. totalmente. Analía, como siempre, un placer. Nos queda siempre corto el tiempo con vos. Bueno, yo me quedé con la pregunta de cómo se mide el cortisol. ¿Te acuerdas que te dije? Le Así habríamos es. preguntado. ¿Y por qué no le preguntamos? Exactamente, eso le preguntamos a la doctora Analía Vigiano, con quien venimos hablando sobre el modo supervivencia, sobre el estrés, sobre el cortisol. ¿Cómo se mide el cortisol? ¿De qué manera? ¿Qué pasa además cuando el cortisol está bajo? ¿Y cuáles son los valores? Exacto, lo que debemos tener. Lo que debemos tener. A ver. ¿Cómo podemos medir el cortisol? El cortisol podemos medirlo de dos maneras, en sangre o en saliva. En sangre es la hormona que producen las suprarrenales y en saliva es la que está disponible para el uso. Entonces, siempre tenemos que medir las dos. Con una medimos cómo funcionan nuestras suprarrenales y con la otra es la disponibilidad que tenemos. Los valores normales, siempre hablamos de rangos, ¿no es cierto? Entre 16 y 18. Si está muy bajo, significa que nuestras suprarrenales se agotaron, lo que se llama síndrome de fatiga adrenal, que si quieren otro día lo hablamos, porque es interesantísimo, que es cuando las suprarrenales ya están cansadas de producir tanto cortisol, entonces empieza a bajar esa producción. Muchas veces ese descenso genera síntomas muy, muy intensos como fatiga, como cansancio, parecido a una depresión. Y cuando está en exceso es lo que se llama síndrome de estrés crónico. Si bien cada caso lo vamos a evaluar en particular, esto es como para ir redondeando el tema. ¿Se puede dosar? Sí, en sangre y en saliva. ¿Está bueno que esté alto o que esté bajo? Depende de la situación. Hay momentos donde lo necesitamos alto, hay momentos donde necesitamos bajo, de noche bajo, de día alto. En una situación de estrés tiene que estar alto. ¿Puede mantenerse alto o bajo en el tiempo fuera de los rangos? No. Eso me habla de un escenario de vulnerabilidad, de un escenario lejos de la salud, ¿sí? El valor de un diario normal tiene que ser a la mañana entre 16 y 18 y a las 4 de la tarde más o menos la mitad o un chiquitito menos. Existen casos donde vamos a poder hacer tratamientos solamente con cambio de hábitos para nivelar ese cortisol. Y en otros casos vamos a necesitar una ayuda con un suplemento, con un suero o con alguna terapéutica un poco más agresiva, por llamarlo así, para volver esos valores de cortisol a unos valores fisiológicos o normales, ¿sí? Entonces, hay tratamiento sí, se mide sí, y tratemos siempre de salir de ese modo de supervivencia para disfrutar de una longevidad en salud, con energía y lejos de las enfermedades. Nos vemos la próxima.